Y ya estamos en el capítulo 15. Vamos a leer hoy desde el versículo 29 al 33. Así que si usted me acompaña, voy a leer la versión Biblia de las Américas. Es una versión que encontramos y que nos está ayudando a comprender mejor todo lo que el apóstol estaba escribiendo en esta carta. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: y sé que cuando vaya a vosotros iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Si usted tiene una Biblia de papel, por favor, marque plenitud. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, estuve pensando en qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo aquí y pensé un título para este sermón, y creo que el más acorde, o lo que de acuerdo a mis limitaciones pude encontrar, es: el Dios de los misioneros es un Dios de paz. ¿Oramos? Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, por lo que vas a hacer en nosotros. Gracias porque lo que tú comenzaste en nosotros lo culminarás. Tú añades más gracia. De ti bebemos, Señor, gracia sobre gracia. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice William Carey, es una cita del misionero William Carey, dice: uno de los primeros deberes, y de hecho el más importante que nos incumbe a nosotros, es la oración ferviente y unida. Por más que la influencia del Espíritu Santo sea menospreciada por muchos, se descubrirá que al hacer la prueba, que sin ella, sin la influencia del Espíritu Santo, todos los medios que podamos utilizar serán inefectivos. Si se levantare un templo en honor a Dios en el mundo pagano, no será con ejército, ni con fuerza, ni por la autoridad del magistrado o la elocuencia del orador, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, debemos suplicar fervientemente su bendición sobre la obra que Él nos ha dado a hacer. William Carey también dijo en el sermón con el cual lo envían a él como misionero a India, y cerró su sermón diciendo: espera grandes cosas para Dios, procura grandes cosas para Dios. El hombre que toma en serio a Dios será un hombre misionero, pues Dios saca afuera a esos hombres de sus pequeñas casitas y les muestra los campos blancos y listos para la siega, y les dice: vayan hasta lo último de la tierra, vayan. Pablo está en estos textos, en el capítulo 15, mostrando todo lo que él había hecho como misionero. Desde Jerusalén hasta Ilírico estuvo predicando y estuvo fundando iglesias en cada pueblo donde pudo entrar. Y Pablo aquí está profesando, está declarando su fe y su deseo. Él desea, él plantea, él proyecta que él va a hacer una visita a Roma para hacer lo mismo que estuvo haciendo en todas estas regiones. ¿Qué es lo que estuvo haciendo Pablo? Predicando el Evangelio.
anunciando el Evangelio. Y Pablo decía, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es salvación para todo aquel que cree. Pero hace, además de anunciar lo que él desea, hace extensiva una invitación a los hermanos de Roma, para los que no lo conocen, porque nunca lo habían visto personalmente, y le dice, los invita a que se unan a su labor. ¿Por medio de qué? Por medio del clamor y la súplica por su vida. El propósito por el cual Pablo está pidiendo es que sea librado de los que no creen, de los desobedientes, y que su servicio sea aceptable a los santos. Y cuando termine de hacer esto, porque Pablo tenía que ir a Jerusalén a entregar una ofrenda, él planificaba ir, Dios mediante, dice Pablo. No es que Pablo decía, yo declaro que voy a ir a Jerusalén y las puertas se van a abrir y todas esas cosas que usted ya sabe. Dice, Dios mediante, si Dios así lo permite, si es su voluntad, ir a Roma a reunirme con vosotros, hermanos. La verdad es que hacemos planes muchas veces y todo el tiempo por todas las cosas. Pero muchas veces es que nada de todo lo que planificamos o todos esos planes se dan como nosotros lo planificamos. Pero, aunque como cristianos muchas veces planificamos cosas para Dios y esas cosas no se llevan o de la manera que nosotros creemos, los cristianos siempre tenemos algo, tenemos paz. Porque sabemos que Dios encamina nuestros corazones en su paz. Y sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Así que si no sale todo como nosotros creemos, no tenemos por qué preocuparnos. Dios está en control. Él nos da paz. El salmista decía, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Eso no quiere decir que Él va a hacer todo lo que nosotros queremos o va a cumplir todos nuestros caprichos, sino que Él nos va a dar paz mientras caminamos su senda, que es muy distinto. Vamos a nuestro texto. Romanos 15, 29 dice, y sé que cuando vaya a vosotros iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Pablo tenía una sola idea que gobernaba sus pensamientos y era poder llevar el Evangelio. Él se veía a sí mismo como un esclavo al que solo le estaba permitido hablar una cosa, el Evangelio. Yo soy un doulos, un esclavo, decía Pablo. Y no puedo hablar otra cosa. El esclavo no tenía permitido ni siquiera emitir un sonido si su amo no se lo decía. Y el esclavo que era un siervo de Cristo, solamente hablaba una cosa y él hablaba el Evangelio. Pablo decía, yo predico a Cristo y a este crucificado. Así que si nosotros le tuviéramos que preguntar a Pablo, ¿cuál es tu plan, Pablo? Él nos diría, es el mismo de siempre, predicar el Evangelio. Pero, ¿cómo lo iba a predicar? Dice, en la plenitud, la palabra plenitud, en el griego es pleroma. Usted sabe que yo de griego nada, pero lo intento, le pongo pleroma, que significa, se refiere al contenido de algo que llena por completo, plenitud, totalidad, cantidad total de algo, fin, cumplimiento. Pablo, como siervo de Cristo, no podía predicar lo que le gustaba del Evangelio, una parte, una porción. Él estaba obligado a predicar el Evangelio de Cristo completo, plenamente, totalmente. Y como los romanos habían escuchado el Evangelio
porque Pablo se presenta y dice, este es el evangelio que predico. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo estuvo predicando el evangelio. El capítulo 12 dice, bueno, ahora obedezcan el evangelio. En el capítulo 15 dice, todo esto lo llené del evangelio. Así que, como justamente él estaba haciendo esto, predicar el evangelio totalmente, si nosotros hoy quisiéramos saber cómo es que predicaba un apóstol de Jesucristo, o cuál era el evangelio completo que predicaban los apóstoles, debemos ir al libro de Romanos y empezar a estudiarlo. Allí vamos a encontrar el evangelio completo de Jesucristo. Y es por eso que nosotros llevamos ya más de un año estudiando el evangelio. Queremos predicar el evangelio en su plenitud, un versículo a la vez. Y lo que ocurra será lo que Dios hará de acuerdo a su poder y su gracia. Pablo tenía un plan. Pablo predicaba a Cristo hasta lo último de la tierra y predicar todo su evangelio, porque sabía que solo en el evangelio completo, sin diluir, es donde está el poder de Dios. Solo allí. Pero en los últimos tiempos, muchos han optado por un plan mejor. Muchos han dicho, dejemos de predicar el evangelio. Seremos misioneros sin Cristo. Seamos misioneros a la política. ¡Wow! ¡Qué brillante idea! Dije alguien ahí. ¿Qué haremos hoy? Y Cerebro decía, lo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. ¿Y cómo lo haremos? ¿Enviaremos gente que sepa de política y que haga misiones en la política? No. Solo enviaremos a alguien que diga frases motivadoras. Y con eso alcanzará. Y no es misionero porque no lleva el evangelio, y no es política porque nunca se preparó para eso. Déjeme decirle cómo va a terminar eso. En un total y absoluto fracaso. Y va a ser un gran fracaso porque va a desacreditar el evangelio. El plan para conquistar el mundo de Dios es predicar el evangelio pleno, total y absoluto. Y no avergonzarnos de ellos. Y creer que Dios va a cambiar y va a transformar el mundo solo a través del evangelio. Porque no hay otra opción. No hay otro plan. Cerebro. Ese es el plan. Pero Pablo traza una hoja de ruta y dice, ¿cómo es la forma correcta para llevar adelante el mensaje del evangelio? ¿Cómo se hace? Romanos 15:30 dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Pablo ruega para que los hermanos de Roma se esfuercen en las oraciones. Parece muy paradójico, pero Pablo ruega para que los hermanos rueguen. Ruego, decía Pablo, parakaleo es el griego, pedir fervorosamente. No es que Pablo le estaba diciendo, hermano, ¿qué te parece si orás? No. Pablo, en un sentir apasionado, le decía, oren, hermanos, oren. Oren, porque esta es la forma en la que ustedes se comprometen y se ponen verdaderamente a trabajar en la obra. Es a través de incluirnos en una oración apasionada para extender el reino de Dios. Pedir fervorosamente, rogar, implorar. Los invita a reunirse para orar. Los anima, los insta
a que se vuelvan a la oración. Pablo llama a la iglesia de Roma a que haga misiones desde sus rodillas. Hoy el Espíritu Santo, que inspiró estas escrituras, nos llama a que volvamos a la oración. Pablo ruega a los hermanos por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu a que se vuelvan a la oración. Usted puede ver la trascendencia, la importancia. Y añade, deben esforzarse en esta tarea. Aquí sobresale y se destaca la humildad del apóstol. Este era de verdad, no como Maldonado. Y este pide a la iglesia que oren por él. Ruega, suplica que por Jesucristo y por el amor del Espíritu oren por su vida. Todos sabemos o todos tenemos una vaga idea de quién era Pablo y de su madurez espiritual. Pero Pablo, sin importar lo que él era, él se veía a sí mismo como un hombre que necesitaba de las oraciones de los hermanos. Y si Pablo necesitaba las oraciones de los hermanos, nosotros también. El mismo Señor Jesucristo, cuando entró al huerto de Getsemaní, llama a sus discípulos a que oren con él. Mateo 26, 40, 41 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos entender que Dios nos llamó a que vivamos en una interdependencia de oración unos con otros. Aunque no quiera reconocerlo, dependo de la oración de mi hermano. Amén. Y eso destruye el orgullo que hay en mi corazón. No importa el título que tenga. Amén. Esa misma. Pero hermanos, no importa cuánto conocimiento o cuánta madurez tengas o cuán fuerte te creas, necesitas que los hermanos oren por tu vida. Y no me puse de acuerdo con el pastor Justo para que diga lo que dijo, pero lo dijo justo hoy. Y eso es justo lo que necesitamos oír. Que nada reemplaza la comunión de los hermanos. Y que tenemos que estar juntos orando unos por otros. Porque necesitamos de las oraciones. No hay una manera económica, ecológica de hacer misiones. Debemos rendir nuestras vidas y arrodillarnos y orar juntos. Poco amén, hermano. Y los que están en una responsabilidad de liderazgo o a cargo de una responsabilidad dentro de la congregación son los que más necesitan que oren por ellos. Hechos capítulo 6, versículo 2. En adelante dice, entonces los 12, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar estas tareas. Y nosotros nos entregaremos ¿a qué? Y al ministerio de la palabra. Si realmente queremos ver resultados y avances en la obra de Dios y en la extensión del Evangelio, debemos tomar muy en serio nuestro tiempo de oración.
Ok, lo entendimos. Debemos orar. Pero ¿cuáles son los motivos por los que debemos orar? Pablo da 3 motivos. 3 motivos fundamentales. Los versículos siguientes. Dice, versículo 31, para que sea librado de los que son desobedientes. Segundo motivo, que mi servicio sea aceptable a los santos. Tercer motivo, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. 3 motivos. Ser librados de los rebeldes y desobedientes, que los hermanos reciban la ayuda y poder pasar tiempo con los hermanos. Fíjense lo que pedía Pablo. Punto número 1, ser librado de los rebeldes o desobedientes. Es una oración puntual del apóstol Pablo, que era asediado por los judíos que no querían creer en el mensaje del Evangelio. Y si nosotros tenemos una mirada cronológica de qué es lo que estaba pasando, Pablo estaba pasando un momento en el cual estaba terminando de escribir la carta a los romanos en Grecia, y él estaba planeando irse a Jerusalén, pero ese plan fue truncado porque los estaban asediando para matarlo, así que tuvo que cambiar de planes. Ahora, esto nos lleva a nosotros a pensar, ¿qué peligros reales ustedes ven, con los que está luchando algún hermano? Y sobre todo los que están en el liderazgo. ¿Ves algún peligro con los que él está luchando? ¿Sabe que no es para empezar a hablar de eso? Si estás viendo un peligro real por el cual está atravesando una persona que está sirviendo o un hermano común, Dios te lo deja ver para que ores por eso. Los desobedientes siguen siendo un obstáculo para los hombres que predican el Evangelio. Si queremos que su Evangelio corra, debemos orar para que Dios allane el camino. El Señor nos enseñó a orar pidiendo que seamos librados del mal. Líbranos del mal. Debemos orar esto y debemos pedir aún más, no ser o no entrar en tentación. ¿Sabe, hermano? Una de las cosas más difíciles que hay para las personas que ministran es reconocer que tienen debilidades. Porque esto que está acá, ustedes no se imaginan, es como una levadura así que... Dice, wow, el hombre ya no se tienta, ya no tiene debilidades. Eso es un engaño. Pero Pablo sabía que esto era algo que podía llevarlo a tropezar. Así que Pablo decía, hermanos, tengo problemas. Tengo miedo, me está pasando esto, tengo miedo que estos rebeldes me maten. Así que yo tengo a mi Jonah cerca siempre y le digo, Jonathan, me está pasando esto, orá por mí. Hermanos, somos débiles. No es nuestra fuerza, es su gracia. Y necesitamos de que otros velen por nosotros. Esa es la forma. Debemos pedir ayuda antes de que el peligro real aparezca. No importa cuál sea el área, ya sea poder, dinero o inclusive tentaciones sexuales, debemos pedir ayuda antes. Y todos estamos propensos y todos tenemos esta inclinación en nuestro corazón. El segundo motivo es que los hermanos reciban ayuda.
¿Sabe qué raro que es esto, no? Yo la verdad que no podía entender, pero cabía la posibilidad de que el trabajo que Pablo estaba haciendo, que era además de predicar el Evangelio, él estaba recolectando una ayuda, una ofrenda para llevar a los hermanos de Jerusalén. Pero había muchos judíos cristianos que no simpatizaban con Pablo. No les gustaba el ministerio que él estaba llevando a cabo, porque no le gustaba la idea de que él predica a los gentiles. ¿Y saben qué? Cabía la posibilidad de que cuando Pablo llegue con las ofrendas, estos hermanos no quieran recibirla, porque era plata que venía de las iglesias gentiles. ¿Se puede imaginar? ¿Usted se puede imaginar la frustración que podría sentir Pablo al esforzarse tanto para tratar de ayudar a estos hermanos y que estos hermanos no quieran recibir la ayuda? Y esto me puse a pensar, ¿no? Los médicos tienen una expresión para cuando hay una persona que está enferma y está entrando en un riesgo de muerte. Ellos dicen, el paciente está cada vez más grave porque no recibe la ayuda que le dan. El enemigo muchas veces puede engañar a personas y hacerlas creer que están haciendo algo espiritual o de fe, pero en realidad están rechazando la ayuda enviada por Dios. Esto también es algo que agota, que cansa a los líderes, a los pastores, a los siervos de Dios, porque hace que todo el esfuerzo que uno está haciendo no sea recibido por la persona. Debemos orar para que los que están sufriendo o tienen alguna dificultad reciban la ayuda. Si estás sufriendo y si estás pasando por una dificultad, quiero decirte que la iglesia está orando por vos y quiere ayudarte. Hace un poco me hablé con una persona. ¿Y saben cuál era el punto? Yo hablaba con esta persona y le decía, nosotros queremos ayudarte. Me decía, no, pero yo no quiero ayuda. Entonces le dije, ¿y entonces cómo nosotros sabemos que vos sos nuestro hermano? Si vos no querés ayuda, entonces yo te diría, ¿vos sos nuestro hermano? Así que esta persona se replanteó y dijo, sí. Y ahora es ahí donde el corazón cae en una condición de humildad, vence su orgullo y empieza a ser afectado por la comunidad de la iglesia. Así que la segunda cosa por la que debemos orar es, si vemos una persona que está pasando un momento difícil y no quiere o no se deja ayudar, esa es una persona por la que debemos orar. Y la tercera causa de oración es poder pasar tiempo con los hermanos. Pablo oraba para poder tener comunión. No hay nada que suplante la comunión de los hermanos. Pastor, no hay nada, y eso es así. ¿Y sabe por qué le digo pastor? Porque nosotros dijimos pastor y a tantos payasos ridículos al que le sobraba y le caía muy grande el título, y a mí me agrada y me place y veo en la palabra de Dios que es honroso honrar a una persona que realmente lo es. Pablo oraba para tener comunión con los hermanos. Debemos orar para poder ser fieles en congregarnos, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor en medio. Y en este tiempo de pandemia tenemos que tener cuidado de no menospreciar el mandamiento del Señor y dejar de congregarnos porque tenemos miedo de que este virus chino nos mate.
Moody dijo esto: la asistencia a la iglesia es tan vital para un discípulo como lo es una transfusión de sangre sana para un hombre enfermo. No hay nada que reemplace la reunión en la cual se juntan los santos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envío, dice Dios, bendición y vida eterna. No hay nada que reemplace esto. El hermano no hay nada que lo reemplace. Seguro, mirad que Jonathan es así, hermano. Ese es hermano. Es lo que hay. La primera obligación que tenemos como hijos de Dios es congregarnos y venir a glorificar el nombre de nuestro Dios. Y decimos, mirá lo que salvó el Señor. Gloria a Dios. Pablo tenía buenos planes, pero sabía que esos planes dependían de Dios para que se cumplan. Y si se realizaban o no, Pablo descansaba en la paz de Dios. ¿Saben? Pablo dijo, voy a ir en la plenitud del Espíritu. ¿Saben cómo llegó Pablo a Roma? Encarcelado, encadenado. Después de 2 años de cárcel, entró a Roma. No era lo que él había pensado, pero llegó. Y decía, yo quiero ir a España. ¿Y saben? Pablo nunca llegó a España, físicamente. O los estudiosos dicen que él nunca llegó, pero la carta de Romanos llegó a Roma. Y allí, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, tomaron esta carta y la empezaron a traducir y llegó hasta nosotros, hasta lo último de la tierra. Dios bendice los planes que se hacen de rodilla para alcanzar el mundo con el Evangelio. Dios llena de paz a sus hijos cuando ponen sus manos en el arado y no miran atrás. Nada puede detener una iglesia de rodillas con una clara misión y con una clara visión misionera. Dios te está llamando a su obra y te dice, ponte de rodillas, ora y aprende el Evangelio, apoya a los que están en la obra. Y si quieres servir, tú también, únete, porque los campos están blancos y maduros para la siega. No importa qué tengas a mano, no importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo te queda de vida, es por ahí, es por ahí. Es por las misiones, es por predicar el Evangelio, es por establecer iglesias bíblicas, es orando y capacitando a los obreros, es en unidad, es dando tu tiempo, tus dones, tus recursos, es doblando tus rodillas, es aceptando la ayuda de los hermanos, es teniendo comunión unos con otros. No hay otra forma, no hay otra forma. Yo estoy sorprendido porque cuando empezamos esto, ni nuestra familia nos quería ver. Pasaban por enfrente, y estoy hablando literalmente, y no querían saludarnos. Y ahora resulta que vienen gente de otros lados, de otros países, a querer ayudarnos. ¿Y nosotros? ¿Cuándo? Hermano, yo tengo sueños, planes de ir hasta lo último de la tierra. Establecer iglesias, levantar obreros. Y permítanme soñar, porque yo tengo un Dios grande y no puedo tener sueños pequeños delante de Él.
Así que no importa donde sea que estés o donde Dios te plantó, ahí donde está, ponte de rodillas y empieza a orar, únete. Empieza a servir. Y todavía dice, no, yo lo intenté, pero no se están cumpliendo los planes como yo decía. Tranquilo. El Dios de paz llena a sus misioneros de paz en su corazón mientras caminan. Tenemos un desafío. Ahora depende de nosotros. Hermano, me gustaría que se ponga de pie. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos llamas, nos invitas a entrar a tus labores. Gracias porque la mies es mucha. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser parte de una iglesia viva, real, vibrante, apasionada. Gracias porque tú nos llamas a ser personas que reconocen sus debilidades. Gracias, Señor, porque tú nos sacas la máscara de hipocresía y podemos vernos y mostrarnos como somos. Gracias, Señor, porque tus caminos no son como nuestros caminos y son mucho más altos y sublimes. Pero, Señor, anhelamos ser, Señor, estos misioneros que tú quieres que llenen la tierra con tu evangelio. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que podamos volvernos a la oración. Derrama sobre nosotros espíritu de gracia y de oración. Y que nos comprometamos, Señor, fervientemente con tu obra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.